tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversia, salud, humor, deportes, política y muchísimas cosas más. Bueno, señores, viernes 30 de agosto y vamos a compartir con todos ustedes la frase correspondiente a este día. Un barco está más seguro en el puerto, pero no fue para esto que fueron construidos. Bueno, señores, el día de hoy tenemos un mix de temas muy interesantes y son los siguientes. Hoy nos vamos al mundo de la mejor versión de mí, cómo construir mi mejor versión y las creencias. Para tratar este mix de temas tan interesantes, tenemos aquí una invitada muy especial desde Argentina, la licenciada Sol Rivera. Ella es psicóloga, coach ontológico, especialista en neurociencia y psicología sistémica. Y con la licenciada Sol, la bella Sol, vamos a compartir este mix de temas tan interesantes relacionados a cómo construir la mejor versión de mí. Y un punto muy importante, las creencias. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida a casita. Buenas tardes a todos los hermanos dominicanos. Qué alegría estar en tu programa, Cris. Un placer tener esta tarde la oportunidad de poder compartir contigo. Un placer enorme y que conversemos de estas cosas que nos atañen a todos, ¿no? Que tiene que ver con la relación conmigo, con cómo nos atrevemos a vivir la vida. Así que adelante para compartir con todos ustedes para mayor bienestar, ¿verdad? Vamos a iniciar con una preguntita un poquito controversial. Desde tu punto de vista, ¿consideras tú que somos nosotros nuestros peores enemigos? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bien, yo creo que puede ser que sí y puede ser que no, que seamos nuestros mejores aliados. Y eso depende en gran medida de cómo construyamos el vínculo con nosotros mismos. Y esta pregunta, Cris, es muy importante, porque muchas veces es como dices tú, nos transformamos en nuestros peores enemigos. ¿Y por qué? Porque creemos que exigirnos y tratarnos mal nos va a contribuir a lograr resultados más grandes. ¿Vieron cuando queremos ir por un resultado distinto, lograr mayor bienestar? Que suele aparecer, y esto es muy cultural, suele aparecer mucha exigencia arraigado al resultado. Entonces empezamos a conversarnos en términos de premio-castigo y algo que creo que es un mito a romper, ¿no? El empezar a entender que para lograr resultados, en verdad necesitamos tratarnos bien a nosotros. ¿Cómo vamos a construir esa alianza con nosotros? Es lo que más nos va a ayudar a nuestro bienestar y al logro de resultados, mucho más que una gran autoexigencia que muchas veces lleva a la procrastinación, a postergar, a no creer en mí o a frustrarme. ¿Cómo yo logro una mejor versión de mí? Bien, primero y principal, cuando nosotros hablamos de mejor versión, o por lo menos en mi libro, cuando yo lo describo, quiero aclarar que mejor versión no es una mejor versión en términos de perfección. Muchas veces cuando pensamos en mejor versión la pensamos de esta manera, ¿no? ¿Cómo ser perfectos? Y en verdad la mejor versión no tiene que ver con esa que te hace perfecto, no tiene que ver con esa ilusión del ideal, porque cuando nuestro ideal es la perfección, tendemos a boicotearnos y a frustrarnos porque la perfección no existe. Hay una frase que dice, lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Y qué quiere decir esto? Que justamente cuando vamos en búsqueda de la perfección es cuando empezamos a tratarnos mal, cuando empieza a bajar nuestra autoestima y cuando sentimos que fracasamos. Entonces, para volver a la pregunta, Cris, ¿cómo construimos nuestra mejor versión? En una alianza con nosotros, y para aliarnos con nosotros necesitamos conocernos. Muchas veces queremos ir por resultados distintos, queremos lograr mayor bienestar o salir de determinados desafíos que nos pone la vida y no estamos dispuestos a tomarnos el tiempo para conocernos. Entonces,
Autoconocimiento para autogestión. Autoconocimiento y aceptación primero del mirarnos al espejo del quiénes somos, para luego sí decir, bueno, ¿cuál es mi círculo de influencia? ¿Qué puedo modificar yo en mi mundo y en las áreas de mi vida y construir a partir de ahí lo que quiero? Pero siempre es primero desde la aceptación. A veces queremos cambiar para después aceptarnos. Y en realidad es al revés. Es como primero necesitamos aceptar quiénes somos para luego ir por lo que deseamos. ¿Qué papel juega el coaching con este tema de esta aceptación, de esta nueva versión de mí, desde tu punto de vista? Bien, y desde mi mirada el coaching es una herramienta muy poderosa eh, para mirarnos, esto que decíamos del autoconocimiento, pero sobre todas las cosas nos da distinciones concretas, herramientas concretas de qué hacer con lo que creemos sobre nosotros. Es decir, nosotros tenemos creencias en nuestra mente. ¿Qué son las creencias? Todo aquello que pensamos de lo que podemos, de lo que no podemos, de nosotros mismos, de la valía, de nuestro valor personal, del mundo, del futuro. Todo eso se transforma en creencias. Son pensamientos que muchas veces actúan en transparencia y dirigen nuestras acciones. Entonces, el poder empezar y ahí entra el coaching, ¿no? El poder empezar a salir de la transparencia, de lo cotidiano en donde no vemos desde dónde pensamos lo que pensamos, y el empezar a cuestionar nuestros propios pensamientos, porque algo que solemos solapar y no solemos poder separar es que nosotros no somos nuestra mente. Nosotros somos mucho más que nuestra mente. Nuestros pensamientos son construcciones nuestras, por lo cual podemos también cuestionarlas y trabajar en ellas. No son verdades resueltas y absolutas. Entonces, el coaching nos ayuda a esto, a poder mirar desde los lentes que estamos mirando y a poder ver sobre todo si esto nos abre o nos cierra posibilidades, porque ninguna mirada está ni bien ni mal, son miradas. Ahora, lo que sí podemos ver es si es coherente o no con ese resultado que persigo. Y ahí es donde entra el coaching para trabajar esa brecha entre dónde estoy y dónde quiero estar. Y sobre todo, ¿saben qué? En hacerme cargo de mi existencia, en esta brecha entre dónde estoy y dónde quiero estar. Pregunta controversial, existencial, hasta el mismo tiempo, puedo decirte así, muy compleja, y es cuando me cuestiono, ¿quién soy? ¿Qué relación Mm. tiene esta pregunta con el tema que estamos tratando, versión de mí? Wow, un montón. Se relaciona absolutamente. Lo que nos respondemos al quién soy va a impactar directamente en lo que yo crea posible desde la acción y por ende el bienestar o cuánto me haga cargo de mi vida. Desde lo cotidiano, mis hábitos, mi estilo de vida, hasta pensando en los resultados, ¿no? Más extraordinarios que los seres humanos podemos lograr. Y ahí, bueno, mi libro justamente se llama Yo soy así, entrecomillado, entre comillas. ¿Y por qué se llama Yo soy así, entre comillas? Porque desde mi mirada, cuando nosotros decimos, bueno, yo soy así y nos describimos, tenemos dos posibilidades. Hay momentos en donde el decir yo soy así me lleva a un proceso de aceptación necesario. Este que te contaba antes, ¿no? El aceptarnos lo que nos tocó, de dónde venimos, cuestiones que no elegimos de nosotros mismos. Ahora, hay momentos en donde el yo soy así se transforma en esa máscara para no cambiar. Entonces, a veces decimos, bueno, yo soy así, yo soy impulsivo, yo soy así, yo soy agresivo. El que quiera aceptarme, que me acepte, el que no quiera, bueno, no formará parte de mis vínculos. Y en verdad ahí perdemos nosotros, porque estamos creyendo que nosotros somos nuestras reacciones y nosotros somos mucho más que nuestras reacciones. Y algo muy bonito para mirar la vida es que somos seres inacabados. ¿Qué quiere decir esto? Somos completos en términos de que tenemos todo para vivir nuestra existencia, pero inacabados en términos de que estamos en eterna construcción. Entonces el coaching viene a traer esto, ¿no? ¿Cómo podemos decir en lugar de quién soy como algo definitorio, podemos decir estoy siendo? Es decir, el devenir de la vida me va marcando cambios. Si yo no era a mis 15 años como lo fui a mis 20 o a mis 30 o a mis 40, y aceptarme en esa evolución consciente.
Papel juega en este sentido, Sol, el diálogo interno, como yo me hablo. Bien, todos tenemos todo el tiempo un diálogo interno. ¿Y por qué lo aclaro? Porque quizás los que estamos en el ámbito de la salud mental o del coaching o de todo lo que tenga que ver con el autoconocimiento lo tenemos claro, pero a veces no nos damos cuenta. Por más de que no nos demos cuenta, estamos en un diálogo interno y ese diálogo va a guiar sobre todo mis emociones. No es lo mismo la manera en que me hable yo. Si yo me digo, Sol, sos una fracasada, ¿cómo hiciste esto? No vas a poder con tal cosa, fíjate cómo lo arruinaste. No es lo mismo lo que me va a generar emocionalmente todas esas frases y ese autodiálogo, que si yo puedo decirme, Sol, lo hiciste bien. Sol, hiciste lo mejor que podías. Cometiste errores, puede ser, pero es aprendizaje, es información para dónde querés estar. Entonces, la diferencia entre un diálogo y otro marca la diferencia en nuestras emociones y nuestras emociones son la predisposición para la acción. Digo, no hacemos lo mismo cuando estamos contentos, cuando estamos tristes, cuando estamos enojados, cuando estamos aburridos. Entonces, nos predispone energéticamente para la acción y por ende para el resultado. Entonces, cuando necesitamos diseñarnos para nuestra vida, para objetivos distintos, para objetivos desafiantes, necesitamos trabajar fuertemente en ese diálogo interno. ¿Qué nos estamos diciendo nosotros para eso que queremos? ¿Qué papel juega fortalezas y debilidades en este mundo de la versión de mí? Bien, fortalezas y debilidades, bueno, son opiniones. Digo, yo siempre digo que todos tenemos, y toda cualidad tiene su cara y su seca, como en las monedas que utilizamos para comprar. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad las cualidades, las características que tenemos, no son ni buenas ni malas en sí mismas. Me pueden servir para algunas cosas y para otras no. Entonces, yo creo que el poder ver, el poder ser conscientes de nuestras características, de esas facetas que fuimos trabajando, esos personajes que fuimos construyendo y que nos salen en automático, es parte de utilizarlas a nuestro favor. Entonces, no es tanto quién soy, sino si esa manera de ser me abre o me cierra posibilidades, me sirve o no para eso que quiero. Y creo que hay una herramienta fundamental es la flexibilidad. Digo, cuando nos volvemos rígidos, lo que predomina es mi manera de ser por sobre mi bienestar. Entonces, creo que el ser conscientes de aquellas cosas que nos gustan más de nosotros y aquellas que nos gustan menos es súper importante para aliarnos a nosotros mismos, pero sobre todo para adquirir flexibilidad. Nada es bueno o malo en su totalidad. Me puede servir más para algunos momentos y menos, y ahí está la flexibilidad. ¿Cuándo utilizarlo y de qué manera? ¿Qué papel juega, Sol, desde tu punto de vista, aquellas personas que me rodean con relación a lo que es esa nueva versión de mí? Wow, es un tema muy importante el que estás trayendo, Cris, porque vos sabés que algo que modifica en gran medida nuestras emociones es el contexto. Digo, el contexto suele ser un gran modificador de nuestras emociones y nos podemos poner a pensar todos. No somos los mismos, quizás estábamos trabajando y estábamos abrumados y nos sentíamos cansados y quizás salimos de nuestro trabajo, después de muchas horas de trabajo, nos encontramos con un amigo o amiga y automáticamente se modificó esa emoción. Entonces, el contexto del cual nos rodeamos, va a impactar en gran medida en nuestras emociones y por ende en nuestro bienestar y por ende en nuestra mejor versión. Yo, habiendo acompañado muchos procesos de transformación en todos estos años de profesión, me he dado cuenta que cuando hacemos transformaciones muy grandes en nuestra vida, muchas veces también cambia nuestro círculo social, cambian algunas relaciones, porque nos empezamos a dar cuenta indefectiblemente que algunas relaciones o vínculos no nos hacían bien. Y sacaban la peor versión de nosotros, la capa más reactiva, la capa no elegida. Entonces, creo que también poder ser conscientes de los tipos de vínculos que construimos y las relaciones que nos hacen bien y las que no, es parte de construir nuestra mejor versión.
Entonces, Sol, ¿consideras tú que para tener esa nueva versión muchas veces tenemos que tener grandes despedidas? Por supuesto. Y es algo que nos cuesta, ¿verdad? Como seres humanos. La pérdida es algo que vino con nosotros, porque cuando nacimos ya perdimos un estado, ¿no? Que es ese estado de estar en la panza de nuestra madre, siendo alimentados. Mi obstetra decía cuando yo iba a tener a mi primer hija, tu hija en este momento, cuando yo estaba embarazada, ¿no? Me decía, en este momento tu hija está como en un all inclusive. ¿No? Como un hotel all inclusive, porque tiene para comer, respira a través tuyo y demás. Ya cuando nacemos, pensemos en esto, vivimos una pérdida importantísima de confort para poder constituirnos en un ser humano autónomo que respira y que late autónomamente. Pero eso implica un desafío enorme, que es respirar por nosotros mismos, que es empezar a alimentarnos. Entonces, a partir de allí, construimos una relación con la pérdida y nos cuesta perder. Entonces, a veces en esos momentos de elección pensamos más no en lo que ganamos, sino en lo que no queremos perder y que nos da miedo sobre todo. Y eso es un momento de resistencia al cambio muy fuerte. Yo creo, Cris, que ahí hay una palanca de cambio muy profunda. Cuando aprendemos que perder es parte de nuestro bienestar, hay otra relación con la pérdida, porque nos hace más libres. Sí, hablaste de transformación. ¿Consideras tú que esto está ligado en muchas ocasiones a procesos límites difíciles? Sí, pero no necesariamente necesitamos, sí, no, digo, las situaciones límites nos convocan necesariamente a un cambio cualitativo. Digo, y esto lo hemos vivido todos en algún momento difícil de nuestra vida, en lo cual impacta tan fuertemente eso que vivimos que ya no somos los mismos. Digo, emocional, relacionalmente, en lo que pensamos sobre nosotros, sobre el mundo. Ahora, cómo lo utilicemos, esas situaciones límites, cómo las elaboremos, va a determinar en gran medida que esa evolución. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Que la evolución humana, la conciencia, no es un proceso automático, es un proceso voluntario. Digo, tenemos que estar comprometidos a ver ese sentido, construir ese sentido y ese propósito de eso que me pasó. Las personas cuando no podemos hacer eso, bueno, ahí aparecen sintomatologías como la depresión, como la ansiedad, como el resentimiento como estado de ánimo. Entonces, yo creo que, volviendo a tu pregunta, es una oportunidad enorme de crecimiento abismal, pero depende de nosotros, de que nos hagamos protagonistas de esa libertad que tenemos indefectiblemente, que es cómo nos vamos a relacionar con eso que nos pasa. No solo es, la vida es lo que nos pasa, porque muchas de esas cosas no las elegimos, pero sí siempre tenemos esa libertad. ¿Cómo me voy a relacionar yo y qué voy a construir a partir de eso que me pasó? ¿Consideras tú desde tu experiencia que hay personas que están confundidas con relación a eso que demuestran ser, que realmente no es su realidad y consideran que eso es una nueva versión de ellos, lo que demuestran a los demás? ¿Qué opinas? Sí, y sobre todo esto se ve muy fuertemente por los ideales sociales, cuando todas las sociedades persiguen determinados ideales de lo que quiere decir que seas exitoso, que te vaya bien o lo que fuere, ¿no? Entonces, muchas veces lo que empezamos es a ampliar esa brecha entre quién soy yo y quién demuestro ser. Es decir, entre mi imagen pública, ese personaje que construyo, y mi imagen privada, quién soy en mi intimidad. Y yo creo ahí que todos nos debemos esa pregunta. Si estamos o no demasiado lejos entre esa imagen privada y esa pública. ¿Por qué? Porque nos perdemos la grandeza de entender que lo más maravilloso que tenemos es mostrarnos en esencia, es mostrar quiénes somos en verdad. Entonces, en el fondo yo creo, y esto es una creencia personal, que cuando no nos atrevemos a mostrarnos y achicar esa brecha, en el fondo no estamos confiando en quiénes somos nosotros. En el fondo no nos estamos queriendo lo suficiente porque pensamos que ser otro, ese personaje que me construí, es mucho más valioso que quién soy yo en mi intimidad. ¿Por qué a muchas personas le cuesta tanto poder sacar su mejor versión de sí mismos? ¿Por qué? Bien, yo creo que ahí hay varias respuestas.
Eh, Hay personas yendo quizás de lo que necesitamos en situaciones que necesitamos más pedir ayuda a las situaciones más casuales. Hay personas que se encuentran en determinada situación de salud mental que necesitan pedir ayuda por situaciones críticas de la vida, por traumas, y que yo creo que está bueno decir no puedo ahí. Declarar que no puedo, pero no para quedarme ahí, para pedir ayuda. Y ahí voy a la respuesta de lo que para mí más nos cuesta cuando nos cuesta construir nuestra mejor versión, que es el pedido de ayuda. Nos enseñaron culturalmente en la gran mayoría de los países que necesitamos, que es más meritorio hacer las cosas solos que cuando pedimos ayuda, ¿no? El mérito. Bueno, si no pedí ayuda, entonces mejor, habla mejor de mí. Y en verdad, muy pocas cosas podemos hacer solos. Y parte del construir nuestra mejor versión es aceptar nuestras vulnerabilidades. Y parte del construir nuestra mejor versión es abrazarme en ese momento en el que siento que no puedo. Por eso vuelvo al principio, ¿no? Nuestra mejor versión no es la perfección. Y creo que una de las grandes trabas para construir nuestra mejor versión es eso, es no amigarnos con la imperfección, con la incertidumbre, con la vulnerabilidad, con lo que no es exacto como lo planifiqué y animarme a vivir la aventura de la vida como salga, ¿no? Entregarme. Creo que el poder confiar, entregarme al proceso nos ayuda mucho más a construir nuestra mejor versión. Sí, Sol, estoy totalmente de acuerdo contigo en ese punto y algunos consideran incluso que el pedir ayuda es igual a mostrarse como débiles. Es algo que muchas personas también piensan. ¿Qué tú opinas acerca de aquellas personas que viven desvalorizando al otro y que con esto realmente es que se sienten bien? Hmm. Mira, la gran mayoría de las veces que tenemos esa actitud tiene que ver con proyectar afuera algo que nos está pasando internamente. Digo, no dejamos de relacionarnos con el mundo con como somos adentro. Como dice la frase, como es adentro es afuera, ¿no? Entonces, cuando una persona necesita tanto degradar, criticar, mirar afuera y connotar lo negativo, eso es en contraposición del no poder mirarse. Y muchas veces detrás de eso hay una muy baja autoestima. Hay una muy baja autoestima que se esconde detrás de la soberbia, porque cuando lo vemos desde afuera, esa actitud es soberbia, ¿no? Es desde un lugar de orgullo, ¿no? Y sin embargo, esas personas cuando miramos un poquito más de trasfondo, rascamos un poquito, vemos que ese personaje se cae y hay mucha inseguridad de trasfondo que no se permite a esa persona trabajar consigo misma. Por eso la proyecta afuera. Las creencias, Sol. ¿Cómo? Qué son las creencias? Pensamientos. Primero, si lo tuviéramos que definir, son pensamientos que son construcciones en relación a lo que pensamos que somos, no a lo que somos. Y también a lo que pensamos que son nuestros vínculos, que es el futuro. Digo, las creencias forman parte de cómo miramos la vida. Y desde que somos chiquitos vamos construyendo ese mundo de creencias y muchas de nuestras creencias, por eso los invito a los que están del otro lado a que lo piensen, ni siquiera fueron construidas por nosotros. Esto es lo interesante de nuestro cerebro, que nuestro cerebro se empezó a formar mucho antes de que seamos conscientes de que lo estamos formando. Entonces, muchas de esas creencias que luego se tornan en mandatos, en lo que deberíamos ser y no deberíamos ser, o deberíamos hacer o no, eh, fueron construidos mucho más por nuestros referentes, por nuestros adultos referentes. ¿Y qué es lo que pasa de adultos? Es que lo repetimos y lo repetimos como si fueran verdades incuestionables cuando no sabemos ni por qué, ni en qué momento, ni cuánta validez tiene esa creencia. Pero nos solemos relacionar con las creencias como si fueran una verdad absoluta y ese es el riesgo. A ver, creencias vamos a tener siempre, opiniones sobre nosotros mismos, sobre el mundo, sobre lo que ocurra, sobre el futuro, vamos a tener. El tema es que el no ser consciente de ellas no nos permite ver si nos amplía nuestra posibilidad de crecimiento o nos está encarcelando.
Y creo que ese es el gran desafío, ¿no? Poder desentrañar cuando una creencia me está encarcelando mi mundo de posibilidades, porque no hay nadie más que nos cierre nuestras posibilidades que nosotros mismos. Digo, la manera en que miramos es lo que más va a condicionar nuestro camino. No porque no nos vayan a tocar cosas que no nos gusten, no estamos hablando del controlar lo que nos pase, estamos hablando de nuestro bienestar. Nadie puede hacerse responsable de nuestro bienestar más que nosotros mismos. Enfocando esa parte que acabas de compartir entonces con nosotros, ¿de qué manera yo puedo derrumbar una creencia que me está limitando? Bien, yo creo que lo primero es, a veces en este mundo vamos tan veloces, vamos tan rápido y por eso estamos en un mundo globalizado y ansiógeno, con mucha ansiedad. Digo, hoy las estadísticas de ansiedad desbordan cualquier tipo de estadística de hace años. Entonces, los ataques de pánico, trastornos de ansiedad, etcétera. Entonces, lo primero es parar. Digo, si yo no estoy dispuesto a parar y a mirarme, es muy difícil que pueda ver qué me está pasando adentro. Yo siempre esto lo comparo, Cris, con un auto, con un carro que va a mucha velocidad. Si yo voy en un carro a mucha velocidad, no voy a poder ver el paisaje que está afuera. Y mirar el paisaje que está afuera es parte de elegir. Si quiero parar, si quiero tomar otro camino, si me gusta o no el paisaje. Entonces, lo primero que necesitamos hacer para cuestionar nuestras creencias es parar, es mirarnos adentro, es tener la valentía de registrarnos, de hacernos preguntas. Vivimos en un mundo en donde queremos todo el tiempo respuestas y no nos atrevemos a preguntarnos, a dudar. Y a partir de ahí, cuando empezamos a cuestionarnos, como, por ponerlo como ejemplo, decirnos a nosotros mismos, esto que estoy pensando de mí mismo, ¿es tan así? ¿Hay otras circunstancias de mi vida donde no lo fui? Si yo pienso que soy miedoso y tengo esa creencia, bueno, ¿en qué situaciones fui valiente? Seguramente voy a encontrar alguna situación en la que fui valiente. Entonces ya puedo empezar a cuestionar esa creencia que yo tengo como verdad. Creo que el parar, que el registrar y que el cuestionar y hacerme preguntas son pasos importantísimos para empezar a trabajar nuestras creencias. Me gustó mucho esa parte que acabas de compartir con nosotros, lo relacionado al miedo. En este sentido, ¿de qué manera el miedo influye en nosotros cuando estamos pues tratando de construir esa mejor versión de mí? Ya que sabemos, Sol, que muchas personas tienen un terror excesivo a equivocarse o cometer errores. ¿Qué opinas? Sí, y coincido con vos, el miedo al error, el miedo a la equivocación, justamente es una traba enorme al logro de resultados y al bienestar personal. Porque gran parte o sea, el poder declarar resultados implica que me voy a equivocar. ¿Qué quiere decir equivocar? Que voy a hacer un proceso de aprendizaje hasta lograr ese resultado que persigo, pero que no es lineal, ¿no? Entonces, el fracaso no existe. Lo que existe es información, son resultados, son conductas. Esa información, dado como yo la tome, va a hacer que yo pueda corregir y alinearme más, dado ese aprendizaje, esa información que recibí, para acercarme a eso que quiero. Entonces, cuando podemos ver que el fracaso no existe, cuando digo el fracaso no existe, ¿a qué me refiero? Que es una construcción, es una manera en la que yo me relaciono cuando eso que ocurrió no era lo que esperaba. Entonces, cuando eso que ocurrió no es lo que espero, si lo interpreto como fracaso, lo más probable es que diga, bueno, no puedo y nunca más podré. Y me frustre. Y abandone el partido de mi vida. Entonces, cuando yo puedo entender que eso que ocurrió y no era lo que esperaba, en verdad es información que puedo utilizar a mi favor para seguir el camino de aprendizaje. Bueno, hasta me empodero con eso que ocurrió, porque ya, dado eso que ocurrió, ya no estoy en el mismo lugar que antes.
Yo siempre digo esto, Cris, y nosotros, bueno, vieron que en Argentina acá nos gusta mucho el fútbol, con Messi y demás, y solemos ser muy futboleros, le decimos nosotros, ¿no? Y yo siempre pongo esta analogía. Cuando yo juego el partido, el partido de fútbol, ¿puedo ganar o puedo perder? Sí, por supuesto, porque no puedo controlar qué va a pasar. Ahora, si yo elijo jugar el partido y gano, genial. Ahora, si yo elijo jugar el partido y pierdo, genial también porque tengo información para ganar el próximo partido. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? No jugar el partido. No jugar el partido de mi vida, Sí, simbólicamente hablando, ¿no? es Y verdad. muchas veces nos quedamos ahí, nos quedamos afuera, esperando y sin querer jugarlo por miedo a perder. Me gusta mucho esa parte, Sol, que tú acabas de compartir con nosotros relacionado a eso, del fracaso, del miedo. Y es bueno decirle aquí a los amigos, muchas veces, señores, no es que hemos fracasado, simplemente hemos buscado formas que no nos han ayudado a llegar a nuestro objetivo. Así que cuando usted dice que fracasó 100 veces, no, 100 veces fue que buscó un camino, vamos a decir, el que no era correcto, pero luego llegamos realmente a la meta, a lo que deseamos. ¿Qué opinas, Sol? Totalmente. Y cuanto más extraordinarios sean nuestros objetivos, cuando me refiero a extraordinario quiero decir más inalcanzable para mí, por más de que sea algo, hace años que no me hablo con mi hermano y quiero volver a hablarme, digo, hablo de cuestiones concretas que nos generan mucho malestar, pero que vemos impensado poder lograr. Cuando nos atrevemos a ir por esos resultados que sabemos que nos van a hacer bien al corazón, a nuestra vida, posiblemente tengamos muchos procesos de aprendizaje antes de llegar. Cuando lo vemos como proceso, Sí. entendemos que todo eso es parte de nuestro proceso de aprendizaje y me equivoqué 100 veces, entonces aprendí mucho más. Digo, el camino se trata de eso, de la vida, del poder ser eternos aprendices, como mirando, sintiendo y pudiendo incorporar lo que nos da la vida, pero hay un placer, creo yo, Cris, y Sí. hay una plenitud de estar eligiendo vivir la vida con la actitud que la queremos vivir. Y eso no es trasladable, digo, cada uno tiene que declararlo por sí mismo. ¿Con qué actitud quiero afrontar los desafíos que me tocan en esta vida? Sol, ¿consideras tú que es determinante el hecho de yo identificar lo que deseo y hacerlo al mismo tiempo? ¿Qué opinas? Sí, primero, es fundamental que podamos nosotros conectarnos con nuestro deseo. No, a veces miramos afuera para conectar con nuestro deseo. ¿A qué me refiero con esto? Que miramos lo que logra el otro, lo que nos dice la sociedad que es ser exitoso, lo que todo el mundo persigue, y el deseo no está afuera. El deseo es una fuerza que está dentro y tiene que ver mucho más con el conocerme con lo que debería ser para lograr el éxito. Entonces, creo ahí que primero conectarnos con lo que más deseamos, con lo que sentimos que nos hace bien. Nadie nos puede decir por nosotros eso. Los más sabios para encontrar ese deseo e ir por ello somos nosotros. Y luego, por supuesto, una vez que lo detecto, poder generar un plan de acción. Pero no al revés, a veces vamos como a la deriva, ¿no? Automatizando nuestras acciones en automático, pero no sabiendo a dónde estamos yendo, ni para qué, ni cuál es el sentido. Entonces, creo que ahí es importante parar y preguntarme, ¿para qué estoy yendo allí? ¿Qué es lo que quiero realmente? Y requiere coraje, porque cambiar de camino muchas veces es incómodo, nos desafía. Pero a la vez trae mucha plenitud, porque va más en coherencia con quién soy y con lo que vengo a este mundo, ¿verdad? Nosotros hacerle frente a los conflictos, a las situaciones, porque tú sabes, Sol, que la vida no es lineal y que vamos a atravesar carreteras, curvas, quizás podemos tener inclusive accidentes. ¿Qué opinas de hacerle frente a los conflictos para pues construir una mejor versión de mí? Fundamental. A ver, obstáculos va a haber siempre.
Y hacerle frente tiene que ver con que yo soy más grande que ese conflicto. ¿Cómo voy a responder a ese conflicto? No pelearme con el conflicto como si no tuviera que haber ocurrido. Porque muchas veces nos quedamos ahí, ¿no? ¿Por qué me pasó a mí? Esto no tendría que haber pasado, no me lo merezco. Y entramos en un mundo de quejas que primero me lleva a la inacción y que segundo, nada va a modificar de la realidad. Lo que está ocurriendo ya está ocurriendo, nos guste o no, y acá hay una frase que se dice mucho en Argentina que es lo que toca, toca porque la vida es loca, ¿no? Lo que toca, toca en nuestra vida y muchas de las circunstancias no las podemos elegir. Entonces, poder generar herramientas, recursos de afrontamiento, actitudinales y también en la acción, es lo que hace que yo pueda sortear ese obstáculo o no. Obstáculos va a haber siempre, porque es parte de la vida, como decías vos, no es lineal. Y tampoco tendría desafíos si fuera lineal, ¿verdad? Yo siempre digo eso, qué aburrida sería la vida. Digo, si no pudiéramos reencontrar nuestro valor en los desafíos que nos presentan. Pero necesitamos creer mucho en nosotros y a veces nos falta ese valor de entender que podemos con lo que nos toque. ¿Cuál es la importancia, Sol, desde tu punto de vista, de nosotros vivir el presente, el aquí, el ahora, en lo relacionado a lo que sería pues esa construcción de esa mejor versión de mí, ya que tú sabes como coach que el coaching se basa en el presente, en el aquí, en el ahora? ¿Qué opinas? Es que el presente, si nos ponemos a pensar, es lo único que tenemos. Digo, el pasado ya pasó, no existe más, eh, solo existe a modo de recuerdo, pero ¿cuándo lo recordamos? Desde el presente. ¿Sí? A lo sumo existe el presente del pasado, que es ese momento en el que estamos en el presente recordando algo, pero el pasado ya pasó, no existe, el futuro todavía no vino, cuando el futuro llega ya es presente, por lo cual nuestra experiencia, nuestra vivencia, nuestro disfrute de la vida va a estar en el aquí y ahora. ¿Y de qué manera? Desde nuestros cinco sentidos. Eh, Nuestro cerebro decodifica toda nuestra realidad a través de los cinco sentidos. Vista, audición, el gusto, el olfato, el tacto. Bueno, ¿cuántos somos conscientes del aroma del café que nos tomamos, del abrazo que nos dimos a un ser querido? Entonces, creo que el estar en el presente, en el aquí y ahora, es el sacarle el jugo a la vida, simbólicamente hablando. Es el poder experimentar desde los cinco sentidos lo que ocurre aquí y ahora. Porque además, gran parte de nuestro malestar tiene que ver con los pensamientos catastróficos y negativos sobre el pasado o sobre el futuro. ¿Por qué razón, Sol? Porque consideras que quien vive en el futuro o en un pasado prácticamente está viviendo en un tiempo que no existe. ¿Qué opinas? Claro, es que, a ver, hay momentos en donde poder pensar en nuestro futuro está buenísimo. Y digo, el momento de proyectar, del decir, bueno, qué quiero de mi vida y a dónde voy a ir, perfecto. Está bárbaro el momento en donde nos ponemos a recordar parte de nuestra infancia, de nuestra historia, de momentos lindos. También creo que son valiosos. Ahora, cuando nos quedamos ahí y vivimos o en el pasado o en el futuro, en el fondo estamos viviendo, no estamos viviendo la vida, estamos viviendo nuestra mente, en la Eso es construcción de verdad. nuestra mente, porque la vida pasa en el presente y en la relación con lo que ocurre afuera, aquí, ahora. Entonces creo que ahí nos perdemos una gran posibilidad del conectar con lo que está ahí afuera, listo para que nos conectemos con la maravilla. Somos tan poco conscientes, no sé si coincidís, Cris, con esto. Somos tan poco conscientes de lo maravilloso que es la vida, la naturaleza, el poder estar aquí, de todo lo que tenemos para agradecer. Y el agradecimiento tiene que ver mucho más con lo que está hoy acá y que podemos celebrar, que convivir pensando ansiosos en lo que nos puede pasar. Ujú. Y ahí, Sol, totalmente de acuerdo contigo.
un ser humano realmente que no tiene el agradecimiento en su vida, es difícil o es imposible desde mi punto de vista que pueda realmente valorar los pequeños detalles que realmente son los que hacen, diríamos, que la vida realmente sea hermosa e importante para cada uno de nosotros, porque no puede apreciar lo hermoso que es, por lo menos diríamos algo así, que muchos pasan desapercibidos, tener la oportunidad de usted poder abrir sus ojos, dos hermosos regalos que son sus ojos, porque quizás en ese preciso momento, Sol, hay una persona que está partiendo para otra dimensión. Entonces, bueno, tomar en cuenta esa parte. Si no somos agradecidos, es imposible, inclusive las cosas grandes que nos pueden llegar en la vida, las vamos a poder valorar. ¿Por qué razón? Porque nunca, absolutamente nunca, nos vamos a sentir satisfechos con lo que Dios, el universo, la vida, como usted quiera llamar, nos ofrece o nos brinda. Sol, desde tu punto de vista, ¿qué importancia tiene a la hora de nosotros hablar de esta construcción de la mejor versión de mí, lo relacionado a nosotros prepararnos, seguir avanzando a nivel intelectual, educativo, estar, vamos a decir, a la vanguardia? ¿Qué opinas en ese sentido? Mira, yo creo que es importante que podamos focalizarnos en crecer en lo que a nosotros nos haga bien. ¿Y a qué me refiero con esto? Nuestro cerebro es un órgano que está en construcción hasta el último día de nuestra vida. Y lo que hagamos con él y cómo es como un músculo, ¿no? Cuando nosotros hacemos ejercicio, el que nosotros ejercitemos cotidianamente ese músculo y todos los días de nuestra vida hace que tengamos otro tipo de fuerza y que podamos afrontar otros tipos de desafíos con ese músculo. Entonces, lo mismo es con el cerebro. Nuestras redes neuronales se construyen desde el primer día de nuestra vida hasta el último. Y, y yo creo que el aprendizaje continuo, los desafíos de ir por más, de qué queremos aprender, sea en áreas más artísticas, sea en áreas más científicas, digo, cada uno tiene su pasión y si no la tenemos es importante que entremos en esa búsqueda. Y cuando encontramos aquellas cosas que nos gustan, sí, poder transitar ese camino de crecimiento constante. Cuando nos estancamos, yo siempre digo esta frase, ¿no? El agua cuando se estanca se pudre. ¿Vieron el agua cuando no se mueve? Si nosotros tenemos un estanque, un lugar donde el agua no se mueve, al tiempo tenemos agua podrida. ¿Qué necesita esa agua? Esa agua necesita moverse, punto. No importa ya ni para qué lado ni de qué manera. Nos purificamos cuando estamos en movimiento. Entonces, creo que gran parte de ese movimiento tiene que ver con el aprendizaje continuo en lo que elijamos, en nuestra vida individualidad, pero estar despiertos y abiertos a todo lo nuevo que pueda venir. Hablarnos acerca de tu libro, Yo soy así, cómo pues acortar esa brecha entre quién soy y quién demuestro ser a los demás, cómo adquirirlo. Háblanos sobre eso. Bien, para todos mis hermanos dominicanos lo pueden adquirir de manera online en www.bonum.com.ar y van a la parte de online, o si no me pueden seguir en las redes, @lic.solrivera, allí me escriben, también hay una solapa donde pueden adquirir el libro. Yo creo que, a ver, el libro Yo soy así fue escrito con el propósito de que tú conectes con tu vida, con construir tu mejor versión, con el compromiso que es vivirla al 100%, entregándote, y que desde ahí la diseñes. Y tiene por eso tres ejes: pasado, presente, futuro, en donde vamos transitando desde el presente mismo, como te decía antes, pero vamos construyendo nuestra línea cronológica. ¿Para qué? Para poder crear un vínculo con nosotros genuino. Porque muchas veces, y yo en mi experiencia de muchos años con muchas personalidades muy conocidas, con personas que han logrado resultados extraordinarios en su vida, o dueños de empresas muy importantes, o artistas que lograron, ¿no?, ser consagrados y muy famosos, conocidos, no consiguen la felicidad y la plenitud.
Entonces, una de mis grandes inquietudes era esto, ¿no? ¿Qué hace que la gente, a pesar de conseguir muchas veces lo que desea, no es feliz? Y gran parte de este libro trata de esto, ¿no? De poder romper con mitos de la felicidad y poder encontrar tu plenitud en tu relación con vos mismo. Y esa relación es como cualquier relación, se construye. No es algo que está o no está, se construye. Y es, Cris, la única relación incondicional de la vida. Porque si algo tenemos claro es que vamos a estar con nosotros mismos desde el día que nacimos hasta el último día de nuestra vida. Entonces creo que vale la pena, ¿no? Y desde ahí ofrezco el libro. Encontrar tu mejor versión es construir tu vínculo con vos. Gracias, Sol, de verdad, de todo corazón por compartir con nosotros esta tarde, este viernes caluroso aquí en RD, tus conocimientos. Muchas gracias a todos. Abrazo enorme, un placer estar esta tarde con ustedes. Bueno, señores, vamos a compartir con ustedes el siguiente material. Adelante. Vamos a compartir con ustedes lo relacionado al diplomado en logoterapia, psicología humanista para Hispanoamérica. Este diplomado pues inicia el miércoles 23 de octubre, impartido por un equipo de profesionales certificados internacionalmente. Para información, sentidodevida.atlanta.gmail.com. También les exhortamos a todos a inscribirse en el programa Reductor de Violencia y Agresión, Un Camino a la Felicidad, donde vamos a facilitar técnicas y herramientas para disminuir la violencia a nivel personal, social. Para poderse pues inscribir, llamen al número 829-983-8057, un programa dirigido a psicólogos, maestros, padres y público interesado. Bueno, señores, con todo esto hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente a este viernes 30. Será, señores, hasta el próximo lunes, si papito Dios lo permite, que continuaremos con más temas complejos, con más temas controversiales. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora controversia. Que pasen cada uno de ustedes un feliz fin de semana y nos vemos el lunes, si papito Dios lo permite. Bye.